Cábala es una ciencia. Es una ciencia porque puede demostrarse. No está únicamente a ver qué pasa. La cábala es una tecnología ¿para qué? Una tecnología para el alma, una tecnología para la vida. Existe la palabra cábala, significa darle algo a alguien, pasarle algo a una persona. Nosotros todos los días prácticamente vivimos esta palabra porque siempre compartimos con las personas, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Y con las personas que más confianza tenemos, compartimos algo, les damos algo, les decimos. El problema está en que a veces nuestra vivencia, nuestra experiencia no es tan fácil que la plasmemos en otra persona o que se la pasemos a otra persona o que le expliquemos a la otra persona. Y a veces la otra persona tampoco va a tener la capacidad de poder sentir o de poder entender lo que hemos vivido. En la Cábala nosotros vamos a encontrar básicamente que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Hay más, pero vamos a trabajar únicamente ahorita con esos, vamos a platicar de esos, no mucho, pero vamos a ir. Hoy tocaremos el tema de el arca de Noé. ¿Para qué es el arca? ¿Qué quiere decir el arca? ¿Qué es el arca? Existe la cábala con C, la cábala con K y la cábala con Q. La cábala con C son la mayoría de libros que podemos encontrar en las librerías. Es la cábala más vulgar. ¿Por qué vulgar? Pues porque es la más difundida, es la cábala del vulgo. Esos libros están en cualquier librería que uno vaya. ¿Son tediosos? Sí. ¿Son pesados? Sí. Y la mayoría de personas no avanza cuando empieza a estudiar cábala, no avanza porque se va topando con una serie de sistemas que tiene que aprender para poder entrar a esta ciencia o a esta tecnología. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues tiene que aprenderse el alfabeto hebreo, tiene que aprender cada letra, no va a hablar hebreo, pero sí tiene que aprender por lo menos las letras para poder entender mucho del pensamiento y de la estructura. Cada letra tiene un valor numérico. Solo hay 22 letras, no hay vocales. Entonces hay que ver ahí las construcciones, pero cada una de esas letras tiene un valor y esos valores nosotros usamos la temura y la gematría para poder sumarlos, restarlos y ubicarlos en en los diferentes niveles de dónde está comentándonos la cábala, dónde está trabajando, si trabaja en la mente, en el espíritu, en la emoción o en el cuerpo material o en el mundo material. Eh, esa parte es la parte más difícil. Hay que aprenderse el árbol de la vida, que es otro esquema muy interesante, que básicamente es lo que dijimos, el espíritu, la mente, el mundo emocional y el cuerpo físico o el mundo físico o la materia. Todo es materia, únicamente que aquí es densa y hacia arriba, hacia la emoción, hacia la mente, hacia el espíritu, pues se va haciendo cada vez más sutil de otro material. ¿Sí? No es denso, no es pesado como aquí abajo. Pero en fin, bueno, después vendría la cábala con K, esa cábala ya es un poquito más simbólica, ya hay que aparecen ahí los animales, los sueños de Ezequiel y varias explicaciones de animales que vienen, por ejemplo, ahí se aparecen carros con fuego y vienen otras explicaciones ya todavía más simbólicas, pero que vienen con la estructura que ya comentamos. De repente encontraríamos ahí algunas fórmulas para sacar números sagrados, unas matemáticas un poquito, no son complicadas, pero hay que hacer ya algunas operaciones matemáticas ahí con algunas fórmulas para sacar los números sagrados, los niveles de números. Es muy interesante. Y después vendría la cábala con Q, que es la que enseñamos nosotros, es la cábala que este pequeño libro, no le hago comercial, pero este pequeño libro, Cábala para la Vida, es un compendio de cábala con Q. Este libro únicamente habla del Bereshit, que es el Génesis. Únicamente habla de la palabra Bereshit, que es el Génesis, y
van a salir más libros, ya están listos para salir prontamente, otros libros que van a hablar de lo que para las personas es el Éxodo, de Levítico, Números, Deuteronomio, otros libros, historias después de Sansón, todas las historias de la Biblia, pero con otro tipo de enfoque. A la Cábala lo que le interesa es que esto se viva, que esto sea dentro de nosotros. No le interesa a la Cábala si existió Moisés, si no existió, si existió el arca, si no existió, si Adán y Eva fueron reales o no fueron reales. No se mete en cuestiones religiosas. Las cuestiones religiosas las deja a un lado, las respeta todas, pero a lo que a la Cábala le interesa es que todo eso se dé dentro de nosotros. La Cábala con Q es una enseñanza de labios a oídos, de un maestro a un discípulo. Se supone que para llegar a la Cábala con Q, pues el discípulo o el practicante o el estudiante ya trae toda la estructura de la Cábala con C y la Cábala con K. Pero, ¿cuál es la cosa interesante aquí? En mi sistema, en nuestro sistema, no lo estoy diciendo con ego ni con ninguna presunción, está adaptado al pensamiento occidental. No es necesario, una persona puede aprender esta cábala y ahorita vamos a empezar a platicar muy interesantemente. No es necesario que aprenda todo eso, que traiga todo ese soporte, porque lo va a ir aprendiendo poco a poco, pero al revés, en lugar de tener que aprender primero la con C y luego la con K y después pasar a la Q, aquí va a ser al revés. Por medio de la charla, por medio de la plática, por medio de comentarios muy interesantes, vamos nosotros viendo qué significa cada una de estas cosas dentro de nosotros, dónde trabajamos y vamos dando la explicación numérica, la explicación dónde se ocupa, la explicación del nombre, etcétera. Así que está muy sencillo y muy resumido y no es necesario saber todo lo demás, aunque sí va a ser necesario con el tiempo, quien quiera profundizar, irlo aprendiendo, pero en este sistema es muy amigable. Y vamos a empezar entonces con la parashá de hoy. Parashá en hebreo significa porción, como una clase, pero vamos a empezar con la parashá de hoy, de este día, y será Noaj, y el arca. Noaj es Noé. ¿Para qué sirve el arca? ¿Para qué queremos un arca? ¿Por qué Dios, por qué la divinidad va a darle una arca a la humanidad? ¿Para qué la quiere? Porque si nosotros leemos la escritura dice que los hijos de los hombres se hicieron malos después de Adán y Eva y después de Caín y después de Abel, de todo esto, los hombres se hicieron malos y comenzó a haber una gran maldad sobre la tierra. Y entonces Dios, dice la escritura, que se arrepintió de haber creado al hombre y como se arrepintió, dijo, ahora voy a quitar a los hombres porque son muy malos y no obedecen lo que yo digo y no hacen lo que yo digo. Pero dentro de la historia había un hombre por allá que se llama Noé, Noah en hebreo, Noé en español, no son exactamente lo mismo, pero bueno, Noah está compuesto de la letra Nun y la letra Hei. Entonces, esas dos letras juntas nos van a hacer la palabra Noah. Pero como nosotros permutamos las letras, nosotros cambiamos las letras, ustedes no se tienen que preocupar por eso porque yo les voy a ir diciendo, incluso cuando lleguemos, si podemos después tener un curso o un taller, yo les voy diciendo, no hay necesidad en este momento. Si nosotros permutamos las letras al revés, gen, significará gracia. Y Noé o Noah es una persona que va a encontrar gracia ante los ojos del Creador, ante los ojos de la divinidad. Bueno, pues Noah es una conciencia dentro de nosotros, una alta conciencia que nace teniendo una comunicación con la divinidad eterna, con la divinidad que tiene que ver, que viene desde más allá, que no es una función cerebral. La divinidad habla de sabiduría, es un contacto con el ser,
el ser que llena todo y que nosotros somos un pedacito de ese ser que ha venido y se ha esclavizado aquí en la materia. Ese es un comercial que voy a hacer, porque esa es historia más adelante cuando José, llegue a Egipto. Yosef es el ego, y ese ego quede esclavizado en Egipto. Egipto es la materia, es este cuerpo, y quede ahí esclavizado para aprender y llegar, por medio de muchos problemas, llegar a ser el gobernador de Egipto. No vamos a hablar de él hoy, vamos a hablar de Noé, pero solo di un adelantito. Ajá. ¿Es necesario el cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a administrarlo, así como José, como Yosef, que fue a Egipto y llegó a ser gobernador de Egipto. Él administró la materia. ¿Para qué? Para que Israel, su padre, sus hermanos, que conforman la espiritualidad, pudieran vivir en este cuerpo y no perecer, y no morir. Ajá. Entonces, es muy, muy interesante. Entonces, vamos a regresar ahorita con Noé. Muy bien, Noah nos va a preparar a nosotros, nos va a decir cómo tenemos que construir un refugio. La palabra arca, en hebreo teibá, significa refugio, un refugio, pero también significa palabra. También significa palabra. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Nosotros vamos a construir un refugio por medio de nuestras palabras. Hay que desarrollar un lenguaje para entendernos, un lenguaje para comprendernos, un lenguaje con el que podamos platicar nosotros mismos, nosotros con nosotros mismos. Y al platicar con nosotros mismos, podamos lograr entender y ponernos en orden nosotros, porque muchas veces nosotros somos los que no estamos en orden. De hecho, lo que va a pasar con el diluvio, un total desorden. Nosotros vamos a ver aquí, como estamos ya avanzados, no estamos empezando en el orden del Bereshit, digamos, en el principio creó Dios el mundo, pero estamos ahorita aquí en la porción en la parte de que vamos a hablar de un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Nosotros, dice la escritura que va a venir un diluvio de arriba, la fuente de arriba se va a romper. Aquí lo interesante es que el mundo espiritual, si lo encerramos en un círculo e hiciéramos conjuntos hacia abajo, ese es el árbol de la vida, pero yo ahorita se los voy a platicar. Ustedes imagínense un círculo hasta arriba, vamos a hacer 4 círculos, un círculo grandote, luego otro círculo más hacia abajo, en línea, luego otro círculo y luego otro círculo. Serían 4 círculos. El primero correspondería al espíritu. El segundo, enganchado con el primero, correspondería a la mente. El tercero, enganchado con el de la mente, va a corresponder a nuestro cuerpo emocional. Y el de abajo, enganchado con el del cuerpo emocional, va a ser el cuerpo físico, este cuerpo físico. Entonces dice la escritura que de arriba, de la parte de nuestra mente, se va a desbordar el agua de arriba y se va a inundar del agua de abajo. Va a haber agua de abajo que va a estar subiendo de nivel y va a caer agua de arriba, y entonces va a ser un completo caos. ¿Por qué? Porque va a haber una gran inundación. Entonces, cuando se rompa la fuente de arriba, es la parte de la mente, ¿sí? La parte de la mente que está íntimamente, intrínsecamente unida con el mundo emocional, y ese mundo emocional está intrínsecamente unido con el material, con el cuerpo. Entonces, esas 3 partes van a estar totalmente en un caos. El agua va a subir de abajo y el agua va a caer de arriba. Entonces, se va a inundar todo. El Señor le dijo a Noah, le dijo: harás un arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. Y le dio unas medidas. Le dijo que sería de 300 codos de largo, de 50 codos de ancho y de 30 codos de alto.
Entonces, cuando nosotros no conocemos las estructuras de la Cábala, cuando no conocemos el lenguaje hebreo, podemos imaginarnos que sí, pues te está dando unas medidas para hacer una nave, un barco, un artefacto. Pero si nosotros tomamos en cuenta esas medidas, 350 y 30, estaríamos viendo ahí la letra Shin, la letra estaríamos viendo la otra letra, la letra Lamed, y entonces estaríamos viendo la letra Nun, que con esas tres letras vamos a hacer ese artefacto que la divinidad, que nuestra inteligencia, que nuestra sabiduría, en contacto con los mundos espirituales, en contacto con Dios, con el ser eterno, nos está diciendo que hagamos una construcción, pero esas letras hacen la palabra Leshon. Y la palabra Leshon significa precisamente un lenguaje. Entonces, nosotros podemos ver que la Teibá, el refugio, se va a hacer por medio de un lenguaje interno, de un lenguaje nuestro. Aquí hay que ver algo importante, porque cuando Dios puso a Adán y a Eva, a Adán y a Jabá, los puso en el Pardes, en el jardín, los puso en ese lugar, Él les dijo, van a cuidar este jardín, lo van a cuidar, pero también van a multiplicarse y van a henchir la tierra. Van a multiplicarse, fue lo que les dijo a los dos, a Adán y a Jabá, o a Adán y a Eva. Eso fue lo que les dijo. Pero ¿cómo se los dijo? Pues por medio de un lenguaje. Y ese lenguaje era la lengua de Dios, la lengua sagrada. O sea, el ser se comunicaba con el ser. Son los comienzos de la dualidad, son los comienzos de nuestro ser, nuestra parte de razón que viene siendo Adán y nuestra parte de inconsciencia que viene siendo Eva. Hay más, no son los únicos. Habría que ver dónde queda Lilith y dónde quedan todos los otros personajes que van a ir apareciendo en un principio, qué parte del cerebro son, qué parte de nuestra mente son. Porque, por ejemplo, Lilith, en los cuentos, ahora que está muy de moda el feminismo, yo no es que no sea, no estoy, yo no soy machista ni nada, pero digo, ahora que está muy de moda, me da mucha risa que la ponen como un vampiro, como algo ahí, un monstruo, y dicen con mucha certeza, es que ella fue la primera feminista, cuando Lilith, Laila, viene de esa raíz, Laila, que tiene que ver con la noche, y si tiene que ver con la noche, tiene que ver con el subconsciente humano. Ella no iba a bajar nunca con Adán, porque Adán no se iba a quedar en el subconsciente. Adán tenía otra función que hacer. Cada uno de los personajes es como un componente en un gran motor, en un automóvil. Unos son bujías, otros son parte del radiador, otros son otros componentes de un automóvil, y cada uno tiene un trabajo que hacer. Lilith pertenece a la noche. Si nosotros leemos allá en Isaías 34, 14, vamos a encontrar que dice, en algunas versiones va a decir Lilith, en otras no va a decir Lilith, porque ahí es donde vienen varios problemas. Cuando se traduce la Biblia del hebreo al español, le cambian algunas cosas y entonces ahí ya nos metemos en muchos problemas. Pero con buena intención, dirían algunos maestros, podemos ir sacando dónde está la confusión. En algunas va a decir una lechuza y en otras va a decir monstruo nocturno. Entonces, si es un monstruo nocturno, pues bueno, nos está hablando otra vez de la noche. Y si es la noche, está oscura la noche, no hay luz. Y si está oscura la noche, pues pertenece al subconsciente. ¿Cómo sabemos que pertenece al subconsciente? Por dos cosas que nos están diciendo. Una, monstruo nocturno, que es de la noche, y ese monstruo nocturno, bueno, dice que es un monstruo nocturno alado, tiene con alas. Entonces,
al tener las alas, nos está hablando del aire, de la mente. Entonces es una parte de nuestra mente que está oscura, es un monstruo. ¿Por qué es un monstruo? La palabra monstruo significa prodigio. Todo lo que nosotros somos son prodigios. Nosotros, bueno o malo, nada es malo. Todo es bueno y lo vamos a ver con lo que estamos diciendo de Noé. Nada más que de repente voy y vengo para ir auxiliándome un poquito. Ajá. Cada uno tenía su trabajo que hacer y cada uno tenía su propio lenguaje, su propio lenguaje. Incluso la serpiente, hablando su lenguaje, qué interesante, así como Harry Potter, ¿verdad? Hablaba el lenguaje de Dios. Y porque Jabá platica con la serpiente, con Nahash, así se llama la serpiente, que está curiosamente en el árbol de la vida. Y le dice, ¿verdad? La serpiente está en el árbol de la vida, allá en una céfira que se llama Da'at, que significa el conocimiento. Ella está ahí y ella le dice que coma. Y el Jabá le dice, no, porque ya que coma me voy a morir. No, no te vas a morir. Vas a conocer el bien y el mal, le dice. Vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aquí lo interesante es que le está hablando de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es un árbol que tiene un fruto, pero ese fruto tiene una semilla, o al revés. Es un fruto que tiene dos semillas, una semilla del bien o una semilla del mal, o una semilla que da dos frutos, como ustedes lo quieran ver. La cosa es que yo no conozco árboles que den peras y manzanas al mismo tiempo. Entonces es donde tenemos que pensar. No, yo no conozco. Hay personas que dicen, sí, se injertan, pero un árbol natural, yo no conozco un árbol que dé peras y que dé manzanas. Yo no conozco. A lo mejor hay, pero yo no los conozco. Entonces, este árbol, curiosamente, tiene una semilla que da dos frutos. ¿Por qué? Porque en Nahash su valor numérico es 7 y el 7 en la Cábala, en su parte sagrada, significa simiente. Ajá. Y simiente es una semilla. Entonces, es muy interesante. ¿Ven cómo no necesitan saber las palabras, no necesitan saber hebreo y no necesitan saber tanto porque lo estamos platicando y yo se los voy dando? Después sí, en un taller lo podemos armar, pero y ya puedo yo irles dando ahí cómo se arma. Muy sencillo, ¿ok? Pues así, ese lenguaje, así como platicó con ella y pudo entenderse, y después ella fue con Adán y le dijo, Adán, ya comí y me voy a ir de aquí, ¿quieres obedecer todo lo que el padre dijo? Sí, como no, dijo Adán, voy a obedecer. Entonces nada más te digo que yo me voy a ir porque ya comí y te vas a quedar solo en el jardín y no hay más mujeres que yo, porque ya soy tu segunda mujer. Bueno, no dijo la segunda mujer, nada más dijo, me voy a ir y ahí te vas a quedar solo. Ajá. Entonces aquí Adán dice, pues bueno, comeré para que exista el hombre y come, ¿verdad? Y ahí viene toda la historia, después viene Dios y comienza un diálogo, pero vean, un diálogo, o sea, un lenguaje, y por medio de este lenguaje todas las cosas se van dando. Entonces aquí lo interesante es que hay un jardín y ese jardín lo vamos a encontrar nosotros en el mundo espiritual, porque eso no era aquí en la tierra, eso era en un mundo espiritual. Después, toda esa vivencia va a ser en un mundo mental y después todo eso va a ser en un mundo emocional y en el mundo emocional va a venir la energía y la fuerza que le vamos a dar nosotros para que las cosas se manifiesten y las cosas puedan descender al mundo material. Nosotros después podríamos ver como Adán lo vamos a encontrar siempre, el Adán Kadmon, lo vamos a encontrar siempre Adán en el mundo espiritual, antes del mundo espiritual, lo vamos a encontrar en el mundo mental, en el mundo emocional y en el mundo material. Ajá. Adam, Adamá, lo vamos a ir encontrando y ya veremos cómo se va construyendo a sí mismo. Y los otros personajes no van a estar en todos los planos. Adán es como una base. Si ustedes van a hacer una pizza, van y compran la harina y ahí está, digamos que Adán es como la harina, ahí va a estar en la base, en la harina. Y esa harina luego la van a meter en agua, pero sigue siendo la harina. Y ahí ahora es una masa con agua, y después la van a aplastar y la van a meter al horno, pero siempre va a ser harina con diferentes componentes, con diferentes participantes, con diferentes actores, y al final va a ser una pizza con algo que ustedes le pusieron, una pizza vegetariana, y nos la vamos a comer muy sabrosamente, pero siempre
Siempre la base, siempre estuvo, como en las medicinas también, siempre hay sales base que están durante todo el proceso y siempre van a ser el componente que le van a dar a la medicina. Pues así, entonces, Noé se pone a construir esa arca. Entonces, aquí lo interesante es que le comentan de ese diluvio y el diluvio viene en el día 17. Ajá. ¿Por qué viene en el día 17? Porque la palabra tov en hebreo significa bueno, quiere decir que entonces un diluvio en nuestra vida es un evento bueno. Es un evento bueno para nosotros. Cada vez que nosotros pasamos por un problema, cada vez que nosotros pasamos por una circunstancia difícil, es una oportunidad que nos da el Creador de mejorar, de ver qué tanto hemos aprendido, sobre todo cuando nosotros llevamos o creemos que llevamos una trayectoria espiritual, viene un problema a nuestra vida, es la mejor oportunidad que tenemos, un beso del Creador en la mejilla, porque es la oportunidad que tenemos de dos cosas. Una, sabemos que Dios no nos olvida, que la divinidad no nos olvida y que está ahí en el beso junto a nosotros, mostrando su amor, porque quiere que enderecemos un camino que llevábamos mal. Un camino donde no íbamos caminando hacia donde nosotros decíamos. Y ahora también es la oportunidad de ver cómo lo vamos a resolver. Todos los problemas tienen muchas formas de resolverlos, pero un iniciado, alguien que busca la espiritualidad, no lo va a resolver como cualquier persona. Lo va a resolver de una forma diferente, donde trascienda, donde no se enganche, donde no haya más problema. Ajá. Así que por eso es necesario ese lenguaje para entender lo que está pasando en mi vida. Necesito ese lenguaje. Si algo pasa en mi vida, yo tengo que saber qué me está diciendo. Algo me está diciendo, me está comunicando conmigo, está platicando conmigo. Por eso yo tengo que desarrollar ese lenguaje para poder entender qué es lo que está pasando. Así que precisamente por eso el arca va a medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Que ya vimos que eso es la palabra leshon en hebreo, y que es lenguaje. Nos vamos a salvar por medio de nuestros lenguajes. Muy bien, pues Noé continúa trabajando, construye el arca, le queda muy bonita y ahora debe meter una pareja de animales. De cada uno de los animales tiene que meterlos. Así que él tuvo que ponerse de acuerdo porque en esa arca tuvo que ponerle un nivel, un lugar a cada cosa. Y aquí, fíjense, muy interesante, todos los animales son nuestras propias creaciones. Aquellos que vuelan, animales de la mente. Aquellos que andan en la tierra, animales o creaciones nuestras físicas de la materia. Y aquellos del mar, aquellos que están en las aguas, creaciones de nuestro mundo emocional. Y tenemos que meterlos a todos ahí en el arca. Cuando nosotros estamos en medio de un problema, ya cuando empezó el diluvio terriblemente, no tenemos mucho tiempo de poner a cada una de nuestras creaciones en un orden. No hay tiempo y a veces todo se revuelve y sale peor. Precisamente por eso tenemos que aprender con tiempo, antes de que venga ese diluvio, cómo hacer este refugio y cómo ir poniendo a cada uno de estos animalitos o de estas creaciones nuestras en su propio lugar. No pueden estar mezclados porque si metemos a los que son domésticos con los que son salvajes y carnívoros y depredadores, pues se los van a comer. Y va a ser un caos más, de por sí que ya vamos a estar dentro del caos, pues ahora va a haber un caos adentro del arca. Hay que alimentarlos, hay que limpiarles, porque todos tienen desechos, todos van a hacer sus necesidades, tienen que comer y luego para estar contentos y que no se estén peleando, y después tienen que hacer necesidades. Y Noé tenía que prever todo eso en el arca, tenía que ver dónde iba a caer, y precisamente por eso dicen las escrituras
que fue poniendo un lugar para cada uno de los animales que iban llegando al arca, y la suciedad iba pues a tener que caer abajo, fíjese, abajo, para poder ser desechada y poder limpiarse. Y todo eso tuvo que pensar y todo eso tuvo que organizar, tuvo que haberlo hecho Noé, o no, bueno, vamos a decirle Noé, para no meternos en problemas. Ajá. Como Noé era muy obediente, la otra parte la palabra Noé significa cómodo, cómodo, o a gusto, o tranquilo, alguien que encuentra comodidad ante los ojos, no sé cómo podemos traducirlo, comodidad ante la vista de Dios, ante la vista del Creador. Noé fue un hombre que se sentía cómodo con la relación que tenía con el Creador. Nosotros debemos encontrar comodidad, el estar tranquilos, a gusto, en lo que Dios nos da para vivir día a día, sea aparentemente bueno o malo, pero hay que recordar que al final siempre va a ser bueno. Todo va a ser para nuestro propio beneficio, para nuestro propio crecimiento. Pues bueno, entonces continúa la historia y los animales comienzan a entrar y entonces comienza de repente a llover, ajá, y una vez que empieza a llover, entra la familia también, la familia de Noah, entran sus hijos, Shem, Cam y Jafet, entran, o Sem, Cam y Jafet, ajá, entran todos con sus esposas. Noé entra con su esposa y ellos entran con sus esposas, ajá, para ser salvados de ese diluvio, de ese problema, ¿sí? Sem o Shem, que va a representar nuestra parte espiritual, Jafet, que va a representar nuestra parte material también, y Cam, que representa nuestra parte instintiva, nuestra parte más visceral, ¿sí? Nuestra parte allá de instinto. Ahí va a estar Cam. ¿Ah? Va con su esposa porque cada uno tiene que reproducirse. Igual, ya luego en otras teogonías, en otras cosmogonías como la griega, por ahí a Hércules le dan un trabajito que hacer ahí con unos caballos, que también va caballo macho y caballo hembra, o la yegua, ¿verdad? Nunca van solitos, pero esa es otra historia muy interesante, relacionada también, pero es otra cosmogonía, otra teogonía. Pero regresando a esta hebrea, ajá, entonces ellos tienen que entrar para que se puedan reproducir, hay que cuidar que nosotros podamos seguir reproduciéndonos a nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra emoción y en nuestra materia. Que todos nuestros conocimientos, que todo que pueda ser lo mejor parte salvada para que podamos hacer frente y salir victoriosos de los problemas que tenemos. Habrá unos más difíciles que otros, pero siempre si tenemos nosotros nuestra arca, nuestro refugio y nos resguardamos en él, la divinidad nos garantiza que podremos salir de una mejor manera que si no la tenemos. Bueno, pues muy bien. Entonces, se llena toda la tierra de agua, sube el arca y empieza a vagar, hace 40 días, ¿verdad? Entonces va a estar una oscuridad terrible, no hay sol. El sol es símbolo de la inteligencia, símbolo del entendimiento. Pero como nosotros estamos en un diluvio, solo hay oscuridad, símbolo de ignorancia, de incomprensión. Nosotros, cuando estamos en un problema, no entendemos bien el problema. Y más los que son de tipo emocional, y este es de tipo emocional, mental y físico, ¿verdad? Están conectados. Cuando alguien está soñando, ¿verdad? El cuerpo está ahí acostado, el cuerpo no le pasa nada, está acostadito en su cama, y la persona anda en su mundo mental, corriendo, gritando, tratando de escaparse, que lo quieren matar, pero el cuerpo brinca, y el corazón late y late y late, y suda, y tiene miedo. Entonces podemos ver ahí cómo los mundos están entrelazados, porque cuando despierte, ¿qué va a decir? Ay, qué bueno que era un sueño, bendito sea Dios que no era real, ¿verdad? Pero sí fue real en su mente era totalmente real. Tan real era que su corazón cuando se despertó estaba latiendo y estaba sudando y tenía miedo.
después se va calmando, se va tranquilizando y el cuerpo también se va tranquilizando. Entonces, los tres mundos, todos están interrelacionados, los tres, los cuatro, todos están interrelacionados, pero estamos viendo esos, ¿verdad? Entonces, cuando venga estamos en un problema de tipo emocional, ya nos dejó la esposa, ya nos puso el cuerno la esposa, ya el novio ya dejó a la novia, ya no sé, ya hay un problema en el banco con su dinero, etcétera. Todo el tipo de problemas van a ser siempre de carácter emocional, mental y físico. Y entonces habrá unos más difíciles, ¿verdad? Hay unos muy difíciles, muy difíciles, accidentes, donde personas a veces pierden familiares también, duelos, y esos son complicados, son muy complicados, son muy difíciles. Pero en la medida que Dios lo provea, la divinidad lo provea, pues hay que ir nosotros comunicándonos con esa sabiduría interna nuestra, que la sabiduría en el universo nos va a comunicar para que podamos avanzar, para que podamos salir, para que podamos hacer frente. Entonces, acuérdense, no hay sol, no hay luz. Noah va a dejar arriba en el arca simbólica, va a dejar una abertura, un huequito, para que cuando la luz aparezca nuevamente, él pueda verla. Pero esto también es simbólico porque él va a estar volteando cada vez hacia arriba en búsqueda de esa luz. Hay que buscar hacia el mundo espiritual. Acuérdense que los mundos están en una forma lineal. Hay que buscar hacia arriba esa luz, ¿verdad? Hay que buscar siempre la conexión con la divinidad para que usemos más la sabiduría y no tanto nuestras propias concupiscencias. Pero bueno, hay que aprender de todo, a eso venimos, en eso estamos, hay que experimentar, ¿verdad? Es una parte que después ya la platicaremos, la serpiente le va a reclamar a Dios cuando Dios le diga, ¿qué has hecho, serpiente? Y la serpiente le va a decir, solo mi trabajo, pero eso ya lo veremos. Y ella se le pone. Esas no son historias que no están en la Biblia cristiana, pero son historias del relato, ¿verdad? Entonces, eh, eh, continuando, pues bueno, hay oscuridad, solamente hay agua, y hasta después de un tiempo, ¿verdad? Después de un tiempo, en un monte muy grande, en una montaña, en la puntita de la montaña de Ararat, queda, ahí para el arca, ahí se detiene. Las montañas en la Kabbalah son símbolo de la conciencia. La conciencia ha crecido, la conciencia se ha expandido, la conciencia ha entendido. Ajá. La conciencia existe en nosotros. ¿Qué es conciencia? Darnos cuenta. ¿De qué? De que nos damos cuenta. Darnos cuenta de que nos damos cuenta de las cosas que pasan, de las cosas que vivimos. Nos dimos cuenta y entonces una vez que nos damos cuenta, vamos a comenzar a trabajar de una manera diferente. Mientras no nos demos cuenta, mientras incluso culpemos al otro de lo que nos pasa, porque podemos estar en la situación que dijimos, vamos a suponer que ya se acabó nuestro matrimonio y yo podría lo más fácil decir, pues ella me dejó, ella me engañó, ya esto, ya lo otro. No sabemos, ¿verdad? Pero ella es independiente, ella vive su propia vida, su propia teba, sus propias experiencias, y yo vivo las mías, yo vivo mis propias experiencias y mis propias dificultades. Entonces, independientemente de ver si ella es la culpable, si yo soy el culpable, pues primero hay que darnos cuenta de lo que estamos viviendo y no ver culpables, porque eso va a pasar aquí. Entonces, pues para el arca, para ahí en la montaña, y después de unos días deja de llover, ya como ya paró, pues entonces eso es una buena señal, ya no está lloviendo, ya no está cayendo agua de arriba. Ajá. Ya la parte de nuestra alma que está pegada a la parte espiritual, la mente con el espíritu, pero todos enlazados, ¿verdad? Deja de llover. Ahora deja de llover, ahora hay que esperar a que el agua de abajo, el agua que ya cayó, tome su nivel, vuelva a tomar su propio nivel, descubra lo seco, que eso va más adelante, y cuando descubra lo seco, vamos a poder razonar, vamos a poder concretar, vamos a poder trabajar, hacer, reparar, etcétera. Tarda tiempo, sí, en el relato, pues no va a tardar tanto tiempo, porque es un relato, pero en la vida nuestra a veces
tarda tiempo. Primero es importante que deje de llover, que nos paremos, que nos detengamos ahí en Ararat, en el monte, y que podamos reconocer. Entonces sale Noah con un cuervo y suelta al cuervo. Ajá, pero ¿cómo es el cuervo? Hay otras culturas, hay otras cosmogonías, otras teogonías como la nórdica, donde el cuervo es sabiduría, ¿verdad? Viene directamente de Asgard, de Agar, fíjense qué interesante, Agar, Asgard, ajá, viene de por allá, y ese cuervo viene de Odín, ¿verdad? Entonces es sabiduría entre los mundos celtas, los mundos nórdicos. Pero acá en nuestra cosmogonía, en nuestra teogonía, no. Aquí el cuervo es negro, es oscuro, igual que la noche, igual que es parte y vuela. Entonces hay que ver qué hacen los cuervos, hay que analizar qué hace un cuervo para poder entender. Pero si vuela, entonces todavía sale de mi mente. Todavía tengo pensamientos oscuros, pensamientos que todavía no son los que yo necesito para terminar mi problema. Todavía lanzo, ya no está lloviendo, pero salgo yo a ver si ya puedo salir. Lanzo un cuervo y el cuervo es oscuro, el cuervo es todavía ignorancia, rencor, culpas, ¿verdad? Eso viene de mi mente, por eso tiene alas y es oscuro, ¿ah? Vuela, está en el mundo mental. Todavía de mi mente están saliendo esas ideas de me voy a desquitar, ahora que pueda me voy a desquitar de lo que me han hecho. Y pues para no hacer ese cuento muy largo, porque pues es un poquito más largo, pero después de un tiempo Noé saca una paloma, ¿verdad? Y la paloma, el cuervo no regresa en la historia, el cuervo no regresó, ¿verdad? Y por eso después dice, bueno, pues si no regresó, a lo mejor ya hay posibilidades. Saca una paloma blanca, ¿verdad? Una paloma que ya cambió de color, ya no es un cuervo, ya es una paloma, que incluso está simbolizada con el Ruach HaKadosh, con el Espíritu Santo para algunas personas, para algunas culturas, pero como sea, simboliza el aliento divino, el aliento santo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, y lo envía, sale y regresa. Y cuando regresa le trae en el piquito, trae una ramita de olivo. Y la ramita de olivo, ¿qué significa? Paz, pax. ¿Verdad? Entonces le regresa. Fíjense que algo muy interesante es que el olivo representa paz porque únicamente se podía cultivar en épocas de paz. El olivo no necesitaba cuidados y atención. Entonces, cuando había guerra, había conflictos, pues no había quien se dedicara a sembrar el olivo. Por eso es el símbolo de la paz. Regresa la palomita, trae ese en su piquito, y entonces dice Noé, bueno, ya voy a poder bajar. ¿Por qué? Porque ya creció, ya bajó el agua, ya se descubrió lo seco, y a tal grado de que ya ha crecido una ramita de olivo y yo puedo salir. Y sale Noé, da gracias al Creador, ve la parte que se ha descubierto, la parte seca, la parte donde va a poder otra vez construir. Uno tiene que ver aquí oportunidades, tiene que ver que la divinidad nos da oportunidades de volver a crear, de volver a edificar. Pero antes de edificar, como estamos en busca de conciencia y creciendo la conciencia, Noé ofrece un sacrificio al Señor y le ofrece el cordero y le ofrece el cabrito. ¿Y qué significa cada uno de ellos dos? Pues el cordero representa la voluntad, nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es, valga la expresión, pleonasmo, la voluntad es voluntariosa, entonces vamos a sacrificar nuestra voluntad a la divinidad, a la conciencia, a las cosas que edifican, que enaltecen y que pueden incluso exaltarnos en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro decir, hacer, actuar, en eso, en edificar nuestra vida y de todo lo que esté alrededor nuestro.
Vamos a sacrificar al cabrito porque el cabrito representa la parte de instinto, la parte del instinto. Hay que sacrificar los dos, no basta con solo la voluntad, hay que sacrificar también al cabrito, hay que sacrificar el instinto. Acuérdense que el cabrito simboliza la involución, representa lo de abajo, pues. Entonces, hay que sacrificar el instinto, el ego, y hay que sacrificar la voluntad. Por eso en algunas iglesias hay un corderito con una cruz, abrazándola, es el cordero crucificado, sacrifica su voluntad a la divinidad. Entonces, ahí Noé, sacrifica estos dos animalitos, simbólicamente ya explicamos, los sacrifica y el humo sube, el incienso sube, el aroma sube, y Dios lo acepta. Y entonces aparece el pacto de Dios, el pacto, un convenio. Un pacto se hace por medio de un lenguaje también, porque no podemos hacer un convenio si no nos entendemos. No podemos hacer un convenio si no hemos desarrollado una forma, sea escrita, sea en un documento, pero que se entienda. Incluso muchas veces cuando nosotros vamos a firmar un documento, pues tenemos que leerlo para ver qué estamos firmando. O sea que tiene que haber un entendimiento de qué estamos haciendo. Entonces sigue la palabra, siempre va a venir, eso nunca se va a olvidar en todos los relatos de la Tanaj, de la Torá, de los libros antiguos, llamémosle Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como se le llame, siempre va a ser la palabra, porque incluso en el Nuevo Testamento dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y entonces, si estamos hablando de verbo, pues estamos hablando una vez más de un lenguaje, de una forma de entender, de comunicar, de hablar, de edificar. Allá en Babel va a venir, Babel significa confusión, ahí va a haber una confusión del lenguaje, si ya nadie se va a poder entender, eso tiene otro significado. Pero bueno, entonces aquí aparece ese arco iris, aparece ese arco iris y le dice la divinidad, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué lógica hay aquí, al decirle, no volverá a haber un diluvio en ti, porque se supone que lo has entendido, que ya saliste victorioso, porque tan victorioso saliste que sacrificaste tu voluntad y sacrificaste tu instinto y tu ego. Entonces por eso la divinidad dice, no volverá a haber diluvio. Claro, en las escrituras dice que no volverá a haber diluvio en la tierra, pero se está refiriendo a nuestra tierra, a nosotros, a la persona que sale victoriosa, porque es muy probable que pues a veces sigue habiendo conflictos en la tierra, y a veces hay lugares que se inundan, mucha gente muere, etcétera, se pierden cosechas, se pierden construcciones, pero aquí lo que nos interesa es dentro de nosotros. ¿Y qué es el arco iris? El arco iris en realidad no existe. El arco iris es un efecto óptico de luz y agua, inteligencia y emoción, o emoción manejada con inteligencia, con sabiduría. Entonces, nosotros podemos bañarnos ahí en la regadera, y si ahí tenemos el agua que está cayendo, y si de repente un rayito de sol entra por ahí, vamos a ver un arco iris, vamos a decir, ya se formó el arco iris aquí en la regadera o aquí en el cuarto de baño. Y entonces, si nosotros estamos en el lugar correcto, geográfico, bueno, en el punto correcto, y vemos, ¿verdad?, el corte de la luz con el agua, entonces vamos a ver ese efecto. Igual afuera, pero es lo que significa la luz, la inteligencia, la comprensión, tendiente a la sabiduría, ¿verdad? Manejando mi emoción, mi mundo emocional, mi mundo de agua. Y entonces ahí se forma ese pacto que la divinidad hace conmigo. Y pues obviamente en el relato después pues, salen todos, sale ya Noé, salen su familia y todos muy a gusto. Como lo ven, el relato más o menos ahí termina el relato, pero como lo ven, no fue necesario saber tanto de esta manera. Y la cábala estudiada de esta manera
es muy amena, no es tediosa, no es cansada, y uno poco a poquito puede ir armando con las palabras lo que significan en hebreo, el valor numérico, el nivel donde estamos trabajando, que va a ser, ahí se va a llamar de otra forma, en el árbol de la vida va a tener otras palabras, pero al final va a ser la parte espiritual, mental, emocional y física. Y así podríamos hablar de muchos otros relatos. Hay muchos otros relatos y todos tienen que ver con este. Por ejemplo, ya no les voy a echar mucho rollo, pero por ejemplo a Sansón, ¿verdad? Mi héroe favorito de las escrituras es Sansón. Es Sansón, tal vez porque yo soy chaparrito y él era un hombre muy grande, muy fuerte, pero es mi héroe. Pero fíjense que Sansón es un danita, Sansón viene de la tribu de Dan. Y a veces se preguntan, ¿por qué Sansón nunca escuchaba a la voz del Señor? ¿Por qué Sansón nunca quiso a Miriam? ¿Por qué Sansón fue a buscar a Dalila? ¿Por qué Sansón fue a buscar filisteas? ¿Saben qué significa filisteo? Filisteo significa amigo de Dios. Filis, amigo, y teo, Dios. Filisteo es el amigo de Dios. Y lo interesante es que en las escrituras, Dios, cuando Israel se alejaba del camino, siempre lo regresaba por medio de pueblos que lo sometían o que le hacían la vida pesada. Y uno de estos pueblos, que muchísimos años le hizo la vida pesada, fueron los filisteos. Filisteos, amigo de Dios. O sea, todo lo que nos pasa tiene que ver con la voluntad de Dios y con la amistad con Dios. Y ya por último, rápidamente, ese Sansón, pues Dan, la tribu de Dan tiene que ver con Escorpio, y al ver con Escorpio tiene que ver con el sexo. Por eso Sansón no puede ser tan fácilmente controlado, es una fuerza que habita en nosotros. Dalila significa deseo, entonces pues ya ahí vamos armando otra historia y así va a ser todo siempre, siempre va a ser así la cosa. Y por último, me acordé ahorita que estábamos hablando de que filisteos son los amigos de Dios. Pinocho tiene un amigo, su mejor amigo de Pinocho no es el grillo. Todo el mundo dice, ¿quién es? Yo luego les pregunto, ¿quién es el mejor amigo de Pinocho? El grillo. Claro que no, esa es la conciencia. Y ni la entiende porque no han desarrollado un lenguaje para comprenderse. Todo lo que le dice la conciencia a Pinocho, le dicen, no hagas esto porque el mundo está lleno de tentaciones y Pinocho, tentaciones. ¿Y qué son las tentaciones? Vean la caricatura, es muy interesante. Pero aquí lo interesante es que el mejor amigo de Pinocho, que estaba hecho de madera, era Polilla. Y Polilla es otro niño. Y Polilla lo lleva al mundo, a la isla de los juegos, vive en excesos, y Polilla destruye la madera. La Polilla se la come, pero es su mejor amigo. Y Pinocho piensa que es su mejor amigo. Ya al último casi ya para terminar la caricatura, le dice, te presenta a mi mejor amigo. Y el grillo le dice, es tu mejor amigo. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Una pregunta interesante. Pues, muchas gracias. Ahora, no sé, dejamos un ratito para preguntas y respuestas. Si más adelante se interesan un comercial en mi libro, pues aquí está. Nos ponemos de acuerdo con Grace. Y si puede haber un taller, pues adelante también para devastar el Bereshit y ver toda la historia desde el Bereshit, desde el inicio, hasta Yosef cuando está en Egipto, ¿verdad? Y pues si hay preguntas, hay respuestas, aquí estoy. Y si no, pues ha sido un placer, un gusto el haber podido compartir un ratito con ustedes. Sí, muchísimas gracias, hermano. Pues sí, abrimos este espacio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues en este momento es bienvenido. Sí, adelante, hermana Erika. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es mi primera vez que yo escucho algo sobre la Cábala. Y soy sincera, estaba muy enrollada en conceptos equivocados por mala información y con mucho temor, pensando que tenía relación con lo oscuro y cosas así muy relacionado pues con masonería, con gente que domina y manipula. Y dije, bueno, voy a estar abierta, agradezco la invitación, es una manera de quitarme esos paradigmas. Y fue muy clara, muy amena, muy digerible tu charla, te agradezco.
Y a lo que yo entendí, porque para empezar yo decía, yo no creo en la Arca de Noé, yo profeso la católica, la religión. Dije, yo sé que físicamente eso no sé que sabía que era algo, una metáfora para decir muchos mensajes. Y ahorita que me lo estás digiriendo tan claro y tan bien, pues le encuentro relación a esa parte interna del ser humano, donde desmenuzaste al decir que cae esa agua, de estar el aspecto espiritual, mental, emocional y físico, pues ese es encierro de esos 40 días donde yo tengo que interiorizar y renovarme, como decías, y tanta simbología, pues para mí ahora sí tiene más sentido de llegar a esta parte de cuando estoy en situaciones que he hecho culpas hacia mi entorno, es más bien qué está pasando conmigo, como decías tú, la conciencia, el aquí, el ahora, el estarme visualizando yo cómo estoy, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas me está dando esta experiencia? Entonces, así tan digerible, si la religión católica lo dijera, no, pues fuera otro mundo esto, ¿verdad? Estuviéramos más despiertos, más conectados, y ya me quité esa idea errónea de la cábala y alcancé a escuchar poquito de la con C, con K y con Q. Sé que cada uno pues tiene su profundidad y su intención, pero esta sí me gustó y la verdad agradezco estos conceptos y términos que me los digeriste muy bien. Y ese es mi comentario, pues gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta, aportación. Hermana Graciela. Sí, adelante. Gracias. Agradecer también a Eric y a un espacio. Es realmente muy enriquecedor, ¿verdad? Trabajar este conocimiento, estas bases para nosotros. Muchas gracias, de verdad. Y me encantaría que pudiésemos organizar, ya que te ofreciste, ¿verdad? ¿Por qué no a un taller e ir desmenuzando tu libro, e ir desmenuzando y aprovechando tus conocimientos para profundizar? Y de esa manera, pues, cumplir con parte de nuestra misión, que es tener este conocimiento para difundirlo y para poder sentirnos en la conciencia de lo que realmente constituye el ser y el estar acá, ¿verdad? Muchas gracias, Eric. Ojalá y podamos organizarnos, hermana Graciela, para poder hacer algo así. Gracias. Sí, gracias a sí, ustedes. hermana Alba. Sí, bueno, ya habíamos comentado algunos detalles al respecto. Como les comentaba, pues yo tengo muchos años de conocer al hermano Salvador. Se llama Salvador, nada más que con la cuenta de Eric. La cuenta es de su hijo Eric, pero es Salvador Hernández. Habíamos comentado precisamente lo que les comentaba al principio. Yo ya he tomado algunos cursos con el hermano Salvador y pues tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia. Ahorita lo vimos, como nos comentaba la hermana Erika, lo digerible que nos hizo esta charla, ¿verdad? Esta plática. Entonces, bueno, lo platicaríamos y ya cuando tengamos más o menos armado alguna plática, algún taller, les informaríamos para ver quiénes están interesados, porque sí, precisamente es lo que comentaba la hermana Alba, todo este conocimiento pues es lo que nos hace falta, ¿verdad? A veces para hacernos más conscientes de todo el trabajo interno que tenemos que hacer. Entonces, pues les avisaríamos cuando tengamos ya alguna información en concreto. Bueno, aquí en el chat tenemos un comentario del hermano Gumaro, Abraham, que dice: muchas gracias, Eric, magnífica exposición, felicidades. De Alba Noriega, excelente por la disposición, atenta a las fechas y formas de inicio. Entonces, bueno, pues ya, como les comentábamos, les avisamos cuando ya bien pronto van a ver que sí. Concreto. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues para agradecer realmente yo, igual que Erika,
De hecho, nos hemos estado encontrando en varios foros y reuniones de este tipo. También tenía un concepto muy erróneo, ¿no? De lo que se está viendo aquí. Y bueno, ahorita me tomé la libertad del grupo de astrología, tomar el teléfono de Graciela para para ver lo que nos mencionó el hermano acerca del libro, ¿no? O sea, yo realmente nunca he tenido en mis manos un libro que hable del tema. Y ahorita que estuvimos pues compartiendo esto, realmente sí me gustaría mucho poderlo obtener para darle lectura y pues seguir abriéndome a pues esto que se me hace que es algo muy, muy importante y muy hermoso. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. bueno, pues también comentábamos que nos pondríamos de acuerdo para quienes gusten adquirir el libro, porque como les comentábamos, el hermano ahorita está en Aguascalientes, entonces sería cuestión de ponernos de acuerdo. Posiblemente, pues no sé, hermano, tal vez si se organiza un taller, pues se podría incluir posiblemente el libro para el estudio, pero pues nos pondríamos de acuerdo y les avisamos de qué forma los que gusten adquirir, por ejemplo, el libro, pues de qué forma se les podría hacer llegar, si posteriormente nos comenta, hermano Salvador, de qué forma se podría adquirir su libro. Sí, claro, con gusto. Yo creo que la forma más fácil sería a lo mejor por paquetería, ¿verdad? Porque todos están a lo mejor en diferentes locaciones y poderlas hacer llegar por paquetería para que pudiera llegar el libro. Te mando la información y ya ahí. Si nos deja su teléfono, perdón, nos comparte el contacto también. Sí, con gusto, claro que sí. Sí, estoy para servir, claro que sí, con mucho gusto. Claro, ¿se los puedo poner aquí en el chat, hermano, su teléfono? Sí, claro. Claro que sí. Las aguas bajas son las aguas que tienen que ver con el instinto. Son las aguas viscerales. Por ejemplo, cuando Moisés o Moshe saca a Israel de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo. Y ese Mar Rojo es rajásico. Ustedes sí me pueden entender más ese concepto que a veces otras personas batallan un poquito para poder dar a entender. Hay que recordar que nosotros somos todos agua y el agua es emoción. Ajá. Entonces, nosotros, la parte de los intestinos, la parte del estómago, toda esa parte de ahí, nosotros muchas veces cuando pensamos visceralmente actuaste desde el estómago. Hay personas que lo dicen de manera simbólica o de manera cotidiana, cuando alguien se enoja y se violenta y solamente reacciona. Ajá, no sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ok, entonces esas son las aguas de abajo, aguas calientes, porque, ahora sí que yo estoy en Aguascalientes, agua caliente. ¿Por qué? Porque son de los hornos de acá abajo. Esos hornos sirven para muchas cosas. Ajá, sirven para procesar el alimento, para que nosotros digiramos los alimentos y tomemos lo que nos nutre. Pero hay que recordar que todo eso visceral, toda la parte visceral, toda la parte del instinto, es de carácter bajo, es de una vibración baja. Entonces, esa parte representa el agua rajásica o el agua roja o el mar rojo inclusive, que va a atravesar Moisés. Hay que recordar, por ejemplo, el chakra Muladhara, qué es lo que lo gobierna, qué es lo que le da la característica para que la gente pueda avanzar, pueda pasar, pueda dominar. Dominar el mundo emocional es muy difícil, muy difícil. La mayoría de las personas no podemos, trabajamos muy duro con la parte emocional y sin embargo es la parte que está pegada inmediatamente a nuestro mundo material, inmediatamente. Hay personas que presumen, y lo digo con respeto, que dicen que hacen viajes astrales y no sé cuánta cosa. Yo digo, ¿para qué quiero hacer un viaje astral si no puedo controlar mi mundo emocional, si no controlo mis emociones, mis celos,
Eso viene de esa agua, mis celos, mis rencores, mi ira, mi violencia, y todas esas cosas. Cuando yo veo a una persona que tiene algo y yo no lo tengo y a lo mejor yo lo quiero tener, etcétera. Toda esa parte, la parte de desconfianza, la ira. El planeta Marte tiene mucho que ver con eso. La Kabbalah está en el árbol de la vida, están los planetas. Vamos a ver dónde está la Luna, la Tierra, Marte, Plutón, etcétera. Todos los planetas van a estar ahí porque juegan con nosotros. Y hay senderos entre el árbol de la vida está compuesto de unas esferas que se llaman sefirot, que son esferas de luz, y hay unas vías que les llamamos senderos que las unen. Esos senderos incluso están franqueados por cartas del tarot, porque hay una enseñanza ahí muy, muy profunda, y cada carta del tarot tiene que ver con un planeta, y tiene que ver con una letra hebrea, y tiene que ver con un número. Entonces nosotros vamos armando toda esta parte. La mitra papal que trae aquí el Papa tiene dos llaves, una de oro y una de plata. La llave de oro es la astrología y la llave de plata es el tarot. Sin esas no se puede entrar a la Santa Cábala, no se puede entrar al mundo de la Cábala porque uno las necesita. ¿Para qué las necesita? Para entender lo que está ahí. Y esas aguas son las que hay que dominar, las primeras. Ya por último, en la cuestión en la cuestión cristiana, Israel pasa por una vía, por una sola vía. El mar se abre, dice la tradición, y pasa por una vía, pero en la cuestión hebrea, en la cuestión judía, no. El Midrash nos habla de que Israel pasó por 12 vías. El mar se abrió en 12 secciones y cada tribu pasó por una sección, y eso tiene que ver con nosotros mismos. Claro, pues sí, van a estar en la parte más baja. Yesod, por ejemplo, es el fundamento, y ahí en Yesod está la luna. Y la luna gobierna, ahí sería el ego. Yesod es el ego, ahí está la luna. Abajito de la luna está la tierra, que es Malkuth, es donde estamos. Entonces, están pegaditos, y es la primera séfira que tiene que cruzar. Pero hay una carta del tarot que está en medio de esta vía y se llama el mundo, que es la carta 21. O sea, ahí hay 4 animales, 4 signos fijos, ¿verdad? Los 4 signos fijos que ustedes conocen están ahí, y hay una mujer con una varita. Entonces, ¿cómo vamos a cruzar esa vía si nosotros no tenemos el dominio del mundo? Nosotros estamos en Malkuth, que es el mundo, y si no tenemos el dominio del mundo, si no conocemos cómo podemos manejar, ¿cómo vamos a pasar a dominar la luna? Y la luna es la que guía, es la que controla las mareas, es la que controla el mar. Cuando la luna sale, dicen, salen los locos, salen los lunáticos, mueve el agua, y no solo el agua del planeta, sino el agua de nosotros mismos, nuestra sangre, las mujeres mismas, en la mente, en el agua de abajo y en el agua de arriba, porque a veces hay personas que se sienten muy tristes en luna llena o en algunas fases lunares, hay personas que se sienten muy contentas, hay personas que cambian dependiendo cómo a veces se están las fases lunares. Gracias. Pregunta, ¿me oye? Sí. Sí, César. Okay. Una de las cosas que estoy viendo dentro de la Cábala también habla mucho sobre la cuestión de la simbología, ¿verdad? Sí. Y vamos desarrollando todo eso y lo voy entendiendo que todo tiene una representación, ¿verdad? Simbólicamente, un lenguaje que maneja la Cábala. Sí. Y pienso que va desarrollando una conciencia muy fija en el transcurso de la iniciación que nos queda muy claro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Eso es lo que estoy entendiendo más. Yo, la verdad, pues me he especializado en otras cosas, ¿verdad? Hay gente que le gusta mucho la astrología, la cábala, la vida, y veo que pues es muy interesante. Yo realmente he hablado mucho de la cábala, ¿verdad? Y sí, se me hace muy interesante. Y sí, de veras quiero aprender, a ver si en un momento se hace un curso, un seminario y dar las bases, porque veo que tiene mucha simbología y mucho
orientación hacia la parte iniciática dentro de un iniciado, ¿no? Que va Sí. haciendo un argumento más claro en la iniciación. Eso lo estoy entendiendo desde ahorita que estás poniendo esta plática, que se me hace muy interesante. Sí, muy claro, muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Y tocamos poquito, pero en realidad todavía se abre y todavía falta mucha explicación, inclusive. Sí, eso me queda muy claro. Es como una probadita, como decía Sí. ese señor narrador que decía, aún hay más. Sí. Está bien, felicidades, está muy interesante Muchas la conferencia gracias. esta, de veras. Muchísimas gracias, gracias. Les agradezco yo más a ustedes, que muchas gracias, que me dan la oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, pues si no hay más preguntas, daríamos por terminada por el día de hoy. Y bueno, pues los seguimos invitando. Esta fue la primera charla de los lunes. Cada lunes vamos a tener una charla diferente. Les vamos a estar mandando la información y las ligas en los diferentes grupos que tenemos, en Facebook también. Y les recordamos que los miércoles también tenemos charlas a las 7 de la noche, cada miércoles. También pues les enviamos los links en los diferentes grupos. Bueno, leo algunos comentarios que están en el chat de Alba Noriega. Gracias, Salvador, hasta pronto. Gracias por la charla, buenas noches. Marisol, gracias. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este espacio que nos permites y sobre todo por esta charla. Estuvo magnífica, muy clara. Y sí, pues nos da un aliciente, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, para seguir trabajando en nosotros mismos. Bueno, pues si no hay más de momento, pues muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención y pues seguimos en comunicación. No sé si quieras dar un mensaje para despedirnos. Pues primero que nada, más que nada, darle las gracias a ustedes y a ti y a todos por haberme dado la oportunidad de platicar. Y creo, no sé por qué, pero creo que o si la estoy confundiendo, pero creo que Alba Noriega fue mi maestra en algún momento, en algún momento de mi preparación, o no sé cómo decirlo, en algún colegio de la Gran Fraternidad. Pero bueno, y si no, de todos modos, un gran saludo, porque tengo mucho el nombre, como que fue mi maestra en alguno de los grados. Pero bueno, pues muchas gracias, un gran abrazo a todos, les agradezco y pues espero que muy pronto ya podamos tener el libro de una forma un poquito más amena, ¿no? menos pesada. Bueno, pues muchas gracias, hermano, y pues lo esperamos en alguna otra charla, que eso está muy interesante. Sabemos que tiene mucho conocimiento en toda esa área, entonces pues esperemos que nos pueda compartir en algún momento alguna otra charla. Ahorita simplemente salieron algunos temas que yo creo que serían muy interesantes, entonces pues esperemos contar con usted para una próxima charla. Claro que sí, muchas gracias. Y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Laila Top, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, en el chat puse el teléfono del hermano. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches también, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Que Buenas descansen. noches.